Estás cansado de luchar y aún así sentirte vacío. Te esfuerzas por tener el control, pero cada día sientes que la vida pesa más. Tal vez no es lo que haces, sino lo que aún no te permites soltar. Hay batallas que no se libran afuera, sino dentro, silenciosas, invisibles. Luchas contra expectativas que no te representan, contra relaciones que ya no te nutren, contra un ideal de éxito que ni siquiera elegiste. Y en medio de todo eso aparece una pregunta que marca un antes y un después. ¿Hasta cuándo vas a vivir cargando lo que ya no eres? Este video no es una receta mágica, es un espejo, un espacio para detenerte y escucharte de verdad, para cuestionar esas cadenas invisibles que te alejan de la paz que mereces, a través de la sabiduría del estoicismo Tomí, de reflexiones cotidianas reales y humanas. Te invito a recorrer un viaje interior, uno en el que aprenderás a confiar sin garantías, a amar, sin aferrarte, a soltar sin rendirte. Porque no estás roto, solo estás cansado de sostener lo que ya caducó. Y tal vez hoy es el día en que por fin decides dejar de pelear con la vida y empezar a caminar con ella. Quédate, respira, escucha. No necesitas cambiar todo hoy, solo necesitas empezar a mirar con otros ojos. Y este es el primer paso. Tu apego es tu prisión invisible. Hay cadenas que no hacen ruido pero pesan más que el acero. No cuelgan de nuestros tobillos ni de nuestras muñecas, sino que se esconden en los rincones más profundos del alma. Son invisibles, sutiles, pero poderosas. Son los apegos, esas ideas, personas, resultados o recuerdos a los que nos aferramos con tanta fuerza que terminamos por convertirnos en sus prisioneros. Y lo más peligroso de todo es que no nos damos cuenta. Caminamos por la vida cargando con ellos, creyendo que forman parte de quienes somos, cuando en realidad son el obstáculo silencioso que impide nuestra libertad. El apego no es amor, no es compromiso, no es pasión verdadera. El apego es miedo disfrazado. Miedo a perder, miedo a quedarnos solos, miedo a no ser suficientes. Nos hace creer que necesitamos poseer algo, tú o a alguien, para sentirnos completos. Pero en el fondo, cuanto más te aferras, más débil te vuelves, porque tu paz, tu valor, tu identidad pasan a depender de algo que está fuera de ti. Y cuando eso se tambalea, tú también te tambaleas. Vivimos en una cultura que confunde apego con afecto, posesión con conexión, control con cuidado. Y así crecemos sin que nadie nos enseñe a diferenciar amar de necesitar. Piensa en una relación de pareja que empieza con conexión genuina. Hay cariño, hay entendimiento, hay respeto. Pero con el tiempo, uno de los dos comienza a tener miedo. Miedo a que el otro se aleje, a que deje de amar, a que cambie. Y entonces aparece el control disfrazado de cuidado, el reclamo disfrazado de interés, la necesidad disfrazada de amor. Lo que era libre se vuelve pesado. Lo que era ligero se transforma en ansiedad. Ya no se ama, se necesita. Y cuando necesitas, ya no estás en paz. Estás atado. El amor libre se convierte en una relación de dependencia emocional, donde la angustia reemplaza a la serenidad. Este fenómeno no ocurre solo en relaciones. También ocurre con ideas, metas, recuerdos, incluso con tu pasado. Hay quienes viven apegados a una identidad que ya no existe, a un error que cometieron hace años, a una versión de sí mismos que ya no les representa. Y esa fijación constante con lo que fue o con lo que creen que debería ser les impide abrazar lo que es. Quieren avanzar, pero tienen una mano aferrada al pasado. Quieren crecer, pero siguen pidiendo permiso a sus heridas. El apego al pasado es uno de los más sutiles, porque se camufla como lección de vida, pero muchas veces es solo un trauma no resuelto al que nos aferramos para no sentirnos vacíos. El filósofo estoico Epicteto, cuya sabiduría ha atravesado siglos, lo expresó con una claridad admirable: no sufras por lo que no te pertenece. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Que tu felicidad no puede depender de lo externo, de lo cambiante, de lo que el mundo puede quitarte. Porque todo lo que no está en tus manos nunca fue realmente tuyo.
Y si insistes en poseerlo, solo estás construyendo una cárcel emocional con tus propias manos. La serenidad no nace del control, sino del reconocimiento de tus límites. Y uno de los límites más sanos es aceptar que no puedes retener aquello que no te pertenece. Desde la mirada estoica, el apego es ignorancia. Es olvidar que la naturaleza de la vida es el cambio, que todo lo que nos rodea, las personas, las circunstancias, los bienes materiales, está en constante transformación. Pretender que algo permanezca fijo, que nada se escape, es luchar contra la realidad misma. Y cuando luchas contra la realidad, solo hay un resultado: sufrimiento. Lo irónico es que cuanto más te apegas a algo más probable es que lo pierdas, porque el control excesivo sofoca, agota, deteriora. La vida no responde al miedo, responde a la armonía. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo liberar esas cadenas invisibles que pesan más que cualquier carga física? El primer paso es verlas, porque no puedes soltar aquello que ni siquiera reconoces que estás sosteniendo. Haz una pausa, mira dentro de ti con honestidad. Pregúntate, ¿a qué estoy aferrado? ¿Qué no quiero perder? ¿Qué me da tanto miedo soltar? Puede que sea una relación, una expectativa, una necesidad de validación, una versión antigua de ti mismo, o incluso una idea del éxito que ya no te representa. Y muchas veces descubrirás que lo que crees necesitar en realidad solo representa una parte de ti que teme desaparecer. Una práctica estoica transformadora es escribir tus apegos, sin filtros, sin vergüenza, solo tú contigo. Toma una hoja en blanco y anota todo aquello que si desapareciera hoy te causaría una crisis emocional. Luego, al lado de cada ítem escribe: esto está bajo mi control. Te darás cuenta de que muchas de las cosas que más te consumen ni siquiera dependen de ti. Estás regalando tu serenidad por cosas que ni siquiera puedes garantizar. Tiene sentido. Esta práctica, aunque sencilla, te devuelve el poder, porque al distinguir lo que sí controlas de lo que no, recuperas tu energía mental. Y esto no quiere decir que no puedas amar, que no puedas desear, que no puedas esforzarte. Significa que puedes hacerlo sin esclavizarte. Puedes amar con libertad, sin miedo a perder. Puedes soñar sin necesidad de controlar cada resultado. Puedes vivir intensamente sin convertirte en rehén del resultado. Esa es la propuesta estoica: una vida con pasión pero sin obsesión, con compromiso pero sin dependencia, con intención pero sin apego. Es vivir con el corazón abierto y las manos libres. Recuerda que todo lo que se aferra se endurece, y todo lo que se endurece se rompe. Lo flexible, lo que fluye, lo que acepta permanece, como el agua. El agua nunca fuerza pero moldea montañas, nunca retiene pero nutre vida. Así debería ser nuestra relación con todo lo que amamos, sin aprisionar, sin imponer, sin exigir garantías. Solo presencia, aceptación y confianza. No hay mayor acto de amor que permitir que algo, o alguien, sea libre incluso si eso implica que se aleje. Hay personas que tienen todo para ser felices: salud, familia, oportunidades. Pero como están apegadas a una versión de cómo debería ser su vida, viven frustradas. No pueden ver lo que sí hay, porque están obsesionadas con lo que falta. Ese es el precio del apego: te roba el presente, mientras te hace perseguir un futuro que quizás nunca llegue. Y lo peor es que cuando ese futuro llega tampoco se siente suficiente, porque el apego es insaciable. Siempre querrá más, siempre te dirá que falta algo. Y cuando finalmente decides soltar, algo profundo cambia. No es resignación, es transformación. Empiezas a caminar más ligero, tu mente se abre, tu energía vuelve, dejas de gastar fuerzas en sostener lo que no encaja, y entonces, con espacio interno, con serenidad renovada, empiezas a atraer cosas nuevas, relaciones más sanas, ideas más libres, decisiones más sabias. Lo que llega cuando sueltas no es coincidencia, es consecuencia de tu nueva vibración. Soltar no es el final, es el principio. Es el acto más valiente que puedes hacer contigo mismo, porque al soltar estás diciendo:
Confío en mí, confío en la vida, y no necesito aferrarme para estar bien. Es una declaración de soberanía interna. No es que no te importe, es que ya no dependes. No es que no sientas, es que ya no te anclas al sufrimiento. No es que te vuelvas frío, es que por fin has encontrado tu centro. Así que hazte hoy esta pregunta: ¿cuál es tu prisión invisible? ¿Qué te está sujetando desde dentro? ¿Qué estás sosteniendo que ya cumplió su ciclo? Recuerda, nada que sea verdaderamente tuyo te exigirá que sufras para retenerlo. Y si duele tanto mantenerlo, tal vez sea la vida pidiéndote que lo sueltes, porque hay cosas que no están destinadas a acompañarte para siempre, sino a prepararte para la versión que aún no has descubierto de ti mismo. La libertad que buscas no está en cambiar lo externo, sino en liberar lo que pesa por dentro. El verdadero desapego no es indiferencia, es presencia plena sin necesidad de posesión. Es actuar desde el amor, no desde el miedo. Y una vez que aprendes a vivir así, nada ni nadie puede quitarte tu paz, porque esa paz ya no está fuera, está en ti. Y ese es el mayor poder que puedes recuperar. Porque al final soltar no es perder. Soltar es recordar que tú ya eres completo. La obsesión con el cómo destruye el por qué. Vivimos en una época en la que todo parece necesitar una estrategia, un método, un paso a paso, un algoritmo que nos lleve al éxito, al amor, a la calma, a la cima. Y si no tienes el cómo, te dicen que estás perdido. Pero, ¿de qué sirve saber todos los cómo si no tienes claro el por qué? ¿De qué sirve planificar cada movimiento si no recuerdas desde dónde nace ese deseo de moverte? En esta carrera por optimizarlo todo, por hacerlo mejor, más rápido, más visible, hemos olvidado lo esencial, la raíz que da sentido a todo lo que hacemos. El propósito, el para qué. La obsesión con el cómo nos lleva a vivir como autómatas. Personas que cumplen tareas, que siguen rutinas, que marcan casillas, pero que en el fondo no sienten lo que hacen. Están tan enfocadas en el procedimiento que ya no recuerdan qué querían lograr cuando comenzaron. Esta desconexión interna es sutil pero devastadora, porque lo que una vez fue un sueño se convierte en una carga. Lo que una vez fue pasión ahora se siente como obligación. Y poco a poco el alma se va apagando detrás de una agenda que parece tener vida propia. ¿Te ha pasado alguna vez comenzar algo con entusiasmo, con emoción verdadera, y con el paso del tiempo sentir que lo que era un llamado se volvió una prisión? Que lo que te hacía vibrar ahora te estresa, que ya no hay alegría, solo ejecución. Ahí es cuando el cómo ha vencido al porqué. Porque el cómo es el camino, pero el porqué es el combustible. Y sin ese fuego hasta el camino más brillante se vuelve gris. El estoicismo nos ofrece una lección poderosa. Aquí no confundas medios con fines. No vivas para cumplir sistemas, fórmulas o planes ajenos. Vive para honrar lo que da sentido a tu existencia. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: haz cada cosa como si fuera lo último que harás en la vida. Pero no lo decía desde la urgencia, sino desde la intención. Desde la presencia que solo surge cuando sabes por qué haces lo que haces. Cuando cada acto nace desde un lugar de claridad interna y no desde la presión externa. Muchas personas hoy se sienten vacías aunque estén haciendo todo bien. Trabajan, se esfuerzan, publican, estudian, invierten en sí mismas. Y sin embargo, sienten un vacío que no desaparece. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con el cómo social, pero han olvidado el porqué personal. Se están viviendo desde el deber, no desde el sentido. Están cumpliendo metas que ni siquiera eligieron, caminando caminos que otros diseñaron. Y tarde o temprano, ese desajuste interno se manifiesta en ansiedad, en falta de motivación, en autoexigencia extrema o en un cansancio que no se cura con dormir. La sociedad moderna glorifica el método. Nos enseña que si algo no funciona, es porque no lo estás haciendo correctamente, que necesitas más disciplina, más foco, más consistencia. Pero pocas veces se nos enseña a detenernos y preguntarnos: ¿esto realmente me importa? ¿Esto me representa? ¿Esto honra quién soy y en quién me quiero convertir?
Porque a veces no es que te falte fuerza, es que estás empujando una puerta que no te lleva a ningún lugar significativo. La obsesión con el cómo también alimenta la comparación. Vemos a otros avanzar y asumimos que es porque encontraron el método perfecto, el mentor ideal, el sistema infalible. Y entonces corremos detrás de sus pasos intentando replicar su camino. Pero olvidamos que cada persona tiene un porqué distinto, una historia distinta, un ritmo distinto. Lo que a otros les funciona puede ser veneno para tu alma si no está alineado con tu verdad. El verdadero éxito no está en replicar lo externo, sino en ser fiel a lo interno. Esto no significa que no debamos organizarnos, planificar o buscar estrategias. El estoicismo no rechaza el método, pero lo coloca en su lugar justo como herramienta, no como norte. El plan sirve cuando está al servicio de tu propósito, cuando es flexible, cuando se adapta a lo que sientes y no te obliga a traicionarte, cuando no te hace olvidar lo que realmente importa, la intención con la que vives. Uno de los síntomas más frecuentes de haber perdido el porqué es la rigidez emocional. Personas que se frustran cuando las cosas no salen como planearon, que se enojan con la vida por no cumplir su guión, que viven tensas porque temen que un cambio en los planes las saque de su camino. Pero si tu camino depende de que todo salga exactamente como esperas, no es un camino, es una cárcel. Y si el método es tan estricto que no permite ajustes, entonces ya no estás caminando libremente, estás marchando al compás del miedo. El estoicismo nos enseña a soltar esa obsesión con el control absoluto, a confiar más en el para qué que en el cómo exacto. Porque cuando tienes claridad sobre tu intención profunda, puedes adaptarte, puedes improvisar, puedes caer y volver a levantarte, puedes perder una estrategia pero no perderte a ti. Y eso es lo que realmente sostiene a largo plazo, no el plan perfecto, sino la conexión genuina con tu propósito. Piénsalo así, un árbol no necesita saber cómo crecer rama por rama. Solo necesita buena tierra, luz, agua y tiempo. El cómo ya está en su naturaleza. Tú también tienes una sabiduría interior que sabe avanzar si le das las condiciones correctas. Y esas condiciones comienzan por un porqué claro, honesto, profundo. Cuando vives desde ahí, los cómo empiezan a ordenarse solos. Las decisiones se vuelven más fáciles, las distracciones pierden fuerza y la coherencia se convierte en brújula. Hay una práctica que puede ayudarte a reconectar con tu porqué, especialmente si sientes que estás en automático. Es simple pero poderosa. Consiste en escribir al final del día una sola frase: hoy viví para... y completar la frase con la verdad más honesta que surja. Tal vez un día sea: hoy viví para complacer a otros. Otro: hoy viví para evitar sentir dolor. Otro: hoy viví para honrar mi verdad. Al cabo de una semana tendrás una radiografía clara de desde dónde estás viviendo. Y si detectas que tu porqué está desalineado ahí, empieza el verdadero cambio. Porque lo que se nombra se puede transformar. También puedes preguntarte, si no hubiera presión externa, si no tuviera miedo, si no necesitara resultados inmediatos, ¿qué elegiría hacer? ¿Qué camino me haría sentir en paz incluso si no fuera el más rápido? Esas preguntas no buscan respuestas inmediatas. Buscan abrir el alma, reconectar con la intuición, despertar la voz interior que tantas veces callamos por seguir fórmulas. Cuando vives desde el porqué te vuelves menos reactivo. Ya no necesitas probar nada. Ya no necesitas que todo el mundo lo entienda. Porque no estás actuando para ser visto, sino para estar en paz. Tus acciones tienen raíz. Y esa raíz te da firmeza cuando todo alrededor tiembla. En cambio, cuando solo tienes el cómo, cada tropiezo se siente como una amenaza. Cada cambio de dirección como un fracaso. Porque el plan era todo, y sin el plan te desmoronas. Recuerda esto: el plan puede fallar, el propósito no, porque el propósito verdadero no depende del resultado, depende de tu intención. Puedes no alcanzar la meta, pero si actuaste con sentido, ya ganaste.
porque viviste con coherencia, porque honraste lo que sentías, porque no te traicionaste, y eso vale más que cualquier resultado. Marco Aurelio lo expresó con sabiduría serena. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Esa frase encierra una verdad poderosa: menos teoría, más acción con sentido. Menos análisis, más presencia. Menos perfección, más autenticidad. Porque al final del día, el cómo puede enseñarse, pero el por qué solo puede descubrirse. Y ese descubrimiento es profundamente personal, intransferible y sagrado. Así que hoy, si te sientes confundido, paralizado, cansado, no busques más métodos. Busca tu centro. Pregúntate para qué estás haciendo lo que haces. Y si la respuesta no te llena, no tengas miedo de cambiar. No tengas miedo de rediseñar el camino. Porque nunca es tarde para volver a empezar desde un lugar más auténtico. Nunca es tarde para recordar que tú no viniste aquí a seguir fórmulas, sino a escribir tu propia fórmula, con lo que solo tú puedes ofrecer al mundo. El mundo no necesita más gente perfecta. Necesita más gente conectada con su propósito. Más personas que vivan con intención, que actúen desde el corazón, que se atrevan a perderse del plan para encontrarse en lo profundo. Porque lo que transforma vidas no son los sistemas, son los actos cargados de sentido. Y cuando encuentras tú por qué, te vuelves imparable. Ya no por fuerza, sino por claridad. La obsesión con el cómo es una forma de miedo. La devoción al por qué es una forma de amor. Elige desde dónde quieres vivir. La ansiedad es resistencia mal disimulada. Hay días en los que el cuerpo habla antes que la mente. Te despiertas con el pecho apretado, como si llevaras una piedra sobre el corazón. La respiración es corta. El pensamiento salta de una preocupación a otra, y aunque no ha pasado nada concreto, sientes que algo no está bien. Eso es ansiedad. Pero no cualquier ansiedad, es la que nace de una resistencia profunda, casi invisible. Esa tensión interna que se acumula cuando tu realidad y tus expectativas van en direcciones opuestas, cuando algo dentro de ti se niega a aceptar lo que está ocurriendo. La ansiedad, en su forma más cruda, es un intento de controlar lo incontrolable. Y lo curioso es que no siempre aparece por eventos grandes o traumáticos. Muchas veces se cuela en los pequeños detalles: una conversación pendiente, una decisión postergada, un miedo al qué pasará. Desde la mirada estoica, la ansiedad no es más que la fricción entre lo que es y lo que desearías que fuera. Tu mente entra en conflicto con la vida porque insiste en que algo debería estar sucediendo de otra manera. Y como esa resistencia se repite día tras día, tu cuerpo empieza a cargar con las consecuencias. Porque el cuerpo no miente. Se manifiesta a través del insomnio, de una respiración entrecortada, de una mandíbula tensa, de un estómago que no digiere bien. Incluso cuando tu mente trata de racionalizar lo que sientes, tu fisiología responde con una claridad que no puedes ignorar. Estás viviendo desde el miedo. Miedo a perder el control, miedo a no estar a la altura, miedo a que todo se derrumbe si no lo sostienes tú mismo. Pero aquí viene la trampa más sutil: en vez de escuchar esa ansiedad como una señal, la combatimos. Intentamos distraernos, ocuparnos, silenciarla con estímulos, con productividad forzada, con hábitos que nos anestesian pero no nos alivian. Pensamos que si llenamos la agenda o cumplimos con más tareas, la incomodidad desaparecerá. Y lo único que logramos es empujar el malestar hacia adentro, donde se vuelve más fuerte, más silencioso, más corrosivo. Es como barrer polvo bajo la alfombra: no se ve, pero sigue ahí esperando el momento de desbordarse. El estoicismo no propone eliminar la ansiedad con fórmulas mágicas. Lo que ofrece es algo mucho más valiente: mirarla de frente. Reconocer que lo que sientes no es debilidad, sino un llamado a soltar, a dejar de exigirle a la vida garantías, a dejar de vivir atrapado en expectativas que te están quitando la paz. Porque la ansiedad, en su raíz más profunda, es una negación de lo presente. Es una voz interna que dice: esto no debería ser así, mientras la realidad en silencio simplemente es. Y cuando te resistes a esa realidad,
la tensión no hace más que aumentar. Una de las prácticas más poderosas para comenzar a soltar esa resistencia es la respiración consciente. No se trata de técnicas complicadas ni de rituales abstractos. Se trata de volver a lo más básico: inhalar con presencia, exhalar con intención. Cada vez que te sientas al borde, detente por un momento. Coloca una mano sobre el abdomen y simplemente respira. Al principio parecerá insignificante, pero con el tiempo te darás cuenta de que esa pausa es el espacio donde comienza la calma. Porque cuando vuelves a la respiración, interrumpes el ciclo automático de pensamientos que alimenta la ansiedad. Tomas una distancia sagrada entre tú y tu mente. Otra herramienta profundamente estoica y transformadora es el journaling o escritura consciente. Escribir lo que sientes sin juzgarte, sin intentar entenderlo todo, sin necesidad de concluir. Simplemente escribir. Vaciar tu mente sobre el papel para que no te pese tanto en el pecho. A veces lo que no puedes soltar con palabras habladas, lo puedes liberar escribiendo. Porque al escribir nombras lo que antes era solo un nudo interior. Y lo que se nombra pierde poder. Lo que se reconoce se transforma. También está la práctica de la aceptación radical, que no es resignación sino lucidez. Aceptar no significa que todo te guste, sino que reconoces lo que está frente a ti, sin pelear con ello. Aceptar que hoy te sientes ansioso, que esta etapa es incierta, que hay cosas fuera de tu control y que aún así puedes seguir adelante. William James, considerado uno de los padres de la psicología moderna, dijo una frase que resuena profundamente con esta idea: el mayor arma contra el estrés es nuestra capacidad de elegir un pensamiento sobre otro. No puedes evitar que tu mente produzca ansiedad, pero puedes decidir no alimentar ese pensamiento. Puedes elegir respirar en lugar de anticipar. Puedes elegir escribir en lugar de reprimir. Puedes elegir quedarte en este momento, aunque tu mente quiera correr hacia el futuro. Reencuadrar la ansiedad es uno de los actos más potentes que puedes hacer contigo mismo. Pasar de decir todo va mal a decir mi mente está reaccionando, porque eso cambia todo. Te devuelve el poder. Te recuerda que tú no eres tu ansiedad, que lo que sientes no es una sentencia sino una señal, y que en lugar de huir de ella puedes escucharla, interpretarla y responder con compasión. Porque muchas veces lo que tu ansiedad necesita no es que la castigues, sino que la abraces, que te hables con ternura, que te digas: estoy haciendo lo mejor que puedo incluso si ahora me siento perdido. En este camino no se trata de eliminar la ansiedad como si fuera un enemigo. Se trata de entender que es un mensajero, que cada vez que aparece te está diciendo: estás tratando de sostener algo que ya es demasiado para ti. Puede ser una expectativa desmedida, una imagen de perfección, un deseo de tener todas las respuestas. Y tu cuerpo, con su sabiduría silenciosa, dice: basta. Dice: vuelve a ti. Suelta lo que no puedes controlar. Quédate aquí. Ese llamado a la presencia, aunque incómodo, es una forma de amor. Porque la presencia es el único lugar donde la ansiedad no tiene poder. Aprender a vivir con ansiedad sin dejar que ella dirija tu vida es un arte. Un arte que se cultiva día a día con paciencia y con mucha honestidad. Hay días en los que podrás respirar profundo y soltar fácilmente. Otros en los que la mente querrá volver a correr y anticiparlo todo. No pasa nada. La práctica no está en hacerlo perfecto, sino en regresar cada vez que te vayas. En recordarte que no estás roto, que no estás atrás, que no estás solo. Estás aprendiendo a vivir sin necesitar certezas absolutas. Y eso, aunque parezca pequeño, es un acto inmenso de madurez emocional. Tal vez lo más revolucionario que puedas hacer hoy no sea resolverlo todo, sino detenerte, respirar, escribir y aceptar que estás donde necesitas estar. Que no hay prisa, que no tienes que demostrar nada, que tu paz no está en controlar sino en soltar, y que cada vez que eliges calmar en lugar de forzar, estás reescribiendo la forma en que tu mente entiende el mundo. Porque calmar no es rendirse,
Es recobrar presencia, es decirle a tu ansiedad: gracias por intentar protegerme, pero ahora yo me encargo. Ese es el verdadero poder estoico. No vivir sin sentir, sino aprender a sentir sin dejarte arrastrar. Estar presente incluso cuando todo dentro de ti quiera huir. Volver a ti una y otra vez con paciencia y con verdad. Y saber que aunque la ansiedad vuelva, tú también volverás. Más sereno, más sabio, más tú. Porque cada vez que sueltas un poco, sanas un poco. Y eso es suficiente. Más que suficiente. La magia ocurre en la ausencia de necesidad. Hay algo profundamente magnético en una persona que no necesita. No porque sea fría, distante o indiferente, sino porque está en paz consigo misma. Esa serenidad que no busca imponerse, que no exige, que no pide permiso para existir, irradia una fuerza que no puede fingirse. Y lo más curioso es que esa fuerza no proviene de lo que tiene, sino de lo que no necesita. Mientras algunos se desgastan por intentar agradar, convencer o retener, hay otros que simplemente se mantienen firmes en su centro. Y es desde ese centro, desde esa plenitud no negociable, que nace lo que muchos llaman magia. No la magia de los trucos o de las ilusiones, sino la magia real, la que surge cuando dejas de perseguir y permites que lo que es para ti llegue por sí solo. La diferencia entre una persona desesperada y una persona en paz no siempre se nota en sus palabras, sino en su energía. La persona desesperada vive desde la escasez. Cada gesto, cada palabra, cada acción está teñida por una urgencia silenciosa. Necesito que me aceptes, que me elijas, que me confirmes que valgo. Esa necesidad, aunque no se diga en voz alta, se percibe. Se siente como una presión, como un ruido de fondo, como una demanda constante. Por el contrario, la persona en paz no necesita demostrar nada. No está buscando llenar vacíos, ni convencer al mundo de su valor. Simplemente es. Habla desde la calma, actúa desde la coherencia, y su sola presencia ya transmite un mensaje claro. Estoy bien conmigo. Si te sumas bien, si no también. Este contraste se hace especialmente evidente en las relaciones humanas. Todos hemos conocido a alguien que sin hacer grandes esfuerzos atrae a otros de manera natural. No son necesariamente los más atractivos, ni los más exitosos, ni los más elocuentes, pero tienen algo. Ese algo es su libertad interior. No buscan agradar, simplemente son agradables. No buscan retener, y sin embargo nadie quiere irse, porque estar cerca de alguien que no necesita validación constante se siente como un respiro. En un mundo donde todos compiten por atención, una persona que no compite se vuelve irresistible. El amor, cuando se vive desde la necesidad, se vuelve presión, exigencia, condición. Pero cuando se vive desde la plenitud, se convierte en espacio, en respeto, en libertad compartida. Quien ama desde la escasez necesita que el otro lo salve. Quien ama desde la abundancia simplemente comparte lo que ya le desborda. Y es ahí donde la conexión se vuelve genuina, porque no hay una transacción, hay un encuentro. No hay "te necesito para ser feliz". Hay "me gusta más la vida cuando la comparto contigo". Podríamos pensar en la metáfora del fuego. El fuego no persigue a nadie, no corre tras la leña, no ruega por oxígeno. El fuego simplemente arde, y al hacerlo atrae, porque todos de manera natural se sienten llamados por su calor, por su luz, por su presencia. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando dejamos de correr tras lo que creemos necesitar y empezamos a ser plenamente quienes somos, algo se enciende. Y esa llama interna no grita, no mendiga, no ruega, solo existe, y en su existencia convoca. El desapego no es desinterés, es profundidad. Es saber que puedes desear algo pero no necesitas poseerlo para estar bien, que puedes aspirar a una meta pero sin hipotecar tu paz en el camino, que puedes amar profundamente sin dejar que ese amor se convierta en una cárcel emocional. Desde la sabiduría estoica esto se llama autosuficiencia interior. No significa vivir aislado, sino tener una base tan sólida dentro de ti que ninguna ausencia pueda desmoronarte.
Epicteto lo enseñaba con firmeza: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo implica no convertir tus deseos en cadenas. Pero esto no es fácil. Todos en algún momento hemos deseado cosas o personas desde el miedo. Miedo a no ser suficientes, miedo a estar solos, miedo a perdernos algo. Por eso una práctica profundamente reveladora es preguntarte con honestidad: ¿qué cosas estás deseando desde la paz? ¿Y cuáles desde el miedo? Haz una lista sin filtros. Tal vez descubras que ciertas metas que parecen nobles en realidad están movidas por la ansiedad de demostrar algo. Tal vez notes que ciertos vínculos que te quitan el sueño están sostenidos por el temor a estar solo más que por amor verdadero. Y cuando logras ver eso sin juzgarte, comienzas a recuperar el poder. Porque cuando te haces consciente de tu punto de partida emocional, puedes elegir, puedes soltar sin culpa, puedes desear sin obsesión, puedes actuar sin ansiedad. Y poco a poco tu energía cambia. Ya no hay prisa, hay claridad. Ya no hay vacío, hay centro. Ya no hay ruido interno, hay dirección. Y esa transformación, aunque no sea visible al principio, empieza a impactar todo lo que te rodea. Las oportunidades llegan con menos esfuerzo. Las relaciones fluyen con más naturalidad. Las decisiones se toman con más ligereza. Porque lo que no necesitas lo atraes. Lo paradójico es que cuando más deseas que algo ocurra, más lo alejas. Porque tu energía está diciendo: no estoy completo sin esto. Y la vida de alguna manera responde a esa carencia. Pero cuando te colocas en un estado de confianza, de apertura, de aceptación, entonces las cosas comienzan a llegar solas. No porque estés haciendo menos, sino porque estás haciendo desde otro lugar. Un lugar sin presión, sin desespero, sin miedo a perder. Un lugar donde ya no necesitas convencer a nadie, porque ya estás convencido de ti. Ser tu centro es más poderoso que perseguir, porque quien persigue se desgasta, corre detrás de cosas que muchas veces no necesita realmente. En cambio, quien se mantiene en su centro construye, cultiva, fortalece raíces y desde ahí crece, sin prisa, sin ruido, pero con una fuerza que no necesita presentaciones. Esa es la energía de la abundancia. No es tener más, es necesitar menos, es confiar más, es vivir con la certeza de que todo lo que es para ti te encontrará en el momento justo sin que tengas que forzarlo. Y cuando entiendes esto, la vida se vuelve más liviana. No porque todo sea fácil, sino porque tú dejas de hacerlo difícil, porque ya no estás peleando con lo que falta, sino agradeciendo lo que hay. Ya no estás corriendo detrás del futuro, sino habitando el presente. Ya no estás buscando en los otros lo que solo tú puedes darte. Y desde ese lugar, todo cambia. No necesitas ser perfecto. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas recordar que dentro de ti ya existe una calma que no depende de las circunstancias. Una seguridad que no depende del aplauso, un valor que no se negocia, y cada vez que conectas con eso, cada vez que respiras desde ahí, el mundo te responde con la misma energía. Porque la vida es un espejo, refleja lo que proyectas, y si proyectas paz, recibirás más de lo mismo. Tal vez hoy no sientas esa plenitud, tal vez aún te descubras deseando cosas desde la urgencia. Está bien. Todos pasamos por ahí. Lo importante no es eliminar completamente esa necesidad, sino aprender a verla. Y al verla empezar a soltar, a confiar, a dejar de correr y simplemente estar. Porque desde el estar auténtico, desde la presencia tranquila, es donde ocurre la verdadera magia. Esa que no se compra ni se exige. Esa que se revela cuando ya no la estás persiguiendo. Y así sin darte cuenta empiezas a atraer, no porque hiciste más, sino porque por fin dejaste de necesitar tanto. El silencio que reorganiza tu mundo. En un mundo que grita constantemente callar, se ha vuelto un acto revolucionario. Todo a nuestro alrededor parece empujarnos a reaccionar, a responder de inmediato, a opinar, a explicar, a justificar. Las redes sociales nos premian por la rapidez, no por la reflexión.
Los entornos laborales nos exigen velocidad, no profundidad. Incluso en las relaciones personales, se valora más quien responde pronto que quien se toma un momento para sentir antes de hablar. Vivimos rodeados de estímulos, de notificaciones, de conversaciones urgentes, de pensamientos acelerados que no dejan espacio al silencio. Y sin embargo, es precisamente en el silencio donde la mente se reorganiza, donde el alma se reencuentra, donde el caos encuentra una pausa. El silencio no es ausencia, no es vacío, es contención, es fuerza que no necesita imponerse. Es poder en pausa, observando, sintiendo, decidiendo desde la calma y no desde el impulso. Hay una profundidad en callar que no todos entienden, porque en una cultura que asocia hablar con control y presencia, el silencio se confunde con debilidad. Pero nada más lejos de la verdad. El que calla por elección, no por miedo, está habitando uno de los espacios más poderosos que existen, el del dominio de sí mismo. El ruido mental es una de las formas más sutiles de perderse. A veces ni siquiera es externo. No son las voces de otros, sino la tuya propia, esa que no se detiene. La que te recuerda lo que no hiciste, lo que podrías haber dicho, lo que deberías estar haciendo ahora. Es una cadena de pensamientos ininterrumpidos que te roba presencia y te arrastra a un bucle de agotamiento emocional. Una discusión que ocurrió hace días sigue resonando en tu cabeza, no por lo que se dijo, sino por lo que no dijiste, o por lo que dijiste demasiado rápido. Así se acumula tensión no solo en la mente, sino en el cuerpo. Se vuelve insomnio, dolor en los hombros, presión en el pecho. Cuando esa voz interna domina el día, es casi imposible escuchar algo más profundo, tu intuición, tu verdad, tu brújula interior. El alma no habla en gritos, habla en susurros, y para escucharla necesitas silencio. En cambio, cuando eliges hacer una pausa, aunque sea por un instante, es como si abrieras una ventana en medio de una habitación cerrada. El aire se renueva, la mente se aclara, la tensión se disuelve. A veces no necesitas más que eso para empezar a sentirte mejor. No hablar, no contestar, no opinar, simplemente estar, respirar, esperar, sostener. Callar no siempre significa estar en paz, pero es un punto de partida. Es un límite que tú mismo pones entre el estímulo y la respuesta. Un espacio sagrado donde puedes elegir si vale la pena hablar, si es el momento adecuado, si lo que vas a decir construye o solo descarga. En la filosofía estoica, este acto de no responder inmediatamente no es debilidad ni evasión, es fortaleza. Es madurez emocional. Es el reconocimiento de que tú no eres esclavo de tu impulso. Marco Aurelio, uno de los máximos exponentes del estoicismo, escribió: «La mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño». Y muchas veces no parecerse comienza por el silencio, por no devolver con la misma moneda, por no reaccionar desde la herida, sino actuar desde la conciencia. En una sociedad que valora la rapidez, callar se interpreta a veces como no tener argumento, como ceder terreno, como estar en desventaja. Pero quien calla con intención no está cediendo nada, está observando, está decidiendo, está manteniendo su dignidad intacta. Y ese tipo de silencio no es sumisión, es sabiduría. Es el tipo de silencio que reorganiza tu mundo interno para que puedas posicionarte mejor en el externo. Es el tipo de silencio que no busca tener razón, sino preservar la paz. Y eso es mucho más valioso que ganar una discusión. Imagina una conversación difícil, una discusión con alguien que amas profundamente. Las palabras comienzan a subir de tono, las emociones se calientan, y en un instante sabes que si hablas dirás algo de lo que te vas a arrepentir. Es en ese momento, justo ahí, donde puedes elegir callar. No por miedo, no por evitar el conflicto, sino por respeto a ti y al vínculo. Por elegir conscientemente no romper lo que amas. Ese silencio no se trata de desconectarte, sino de proteger, de no reaccionar, sino de cuidar. Y si después decides hablar, lo harás desde un lugar más sereno, más justo, más claro. Esa es la fuerza real
la que no necesita imponerse porque ya ha conquistado el dominio propio. Practicar el silencio no requiere grandes rituales, solo requiere intención. Puedes empezar con algo tan simple como 5 minutos al día. 5 minutos por la mañana en los que no revisas el teléfono, no pones música, no haces nada más que estar contigo. Sentarte en silencio, observar tus pensamientos sin involucrarte, respirar. Al principio parecerá inútil. Tu mente querrá llenar ese espacio con listas de pendientes, con diálogos imaginarios, con preocupaciones sin resolver. Pero si insistes con ternura, si haces del silencio una práctica diaria, algo empieza a cambiar. No fuera sino dentro. La mente deja de ser tan ruidosa. Las respuestas que antes buscabas afuera empiezan a surgir desde dentro. Y entonces comprendes que el silencio no era un lujo, era una necesidad. Ese silencio también se vuelve una forma de higiene emocional. Así como lavas tu cuerpo, así como cuidas lo que comes, también necesitas espacios donde no proceses nada, donde simplemente existas. Porque en un mundo que te exige productividad constante, el silencio es descanso. Y descansar no es perder el tiempo, es recuperar poder, es recargar discernimiento, es permitir que tu mente se desconecte del modo supervivencia y entre en modo contemplación. Desde ese estado, tus decisiones mejoran, tu creatividad se despierta, tus emociones se aquietan. A lo largo del tiempo, este hábito de callar a voluntad se convierte en una herramienta inmensa, no solo para gestionar tus emociones, sino para relacionarte mejor. Porque cuando aprendes a callar, también aprendes a escuchar. Y no me refiero solo a oír palabras, sino a percibir lo que no se dice, a ver más allá del discurso, a entender lo que hay detrás de un gesto, de una pausa, de una mirada. Escuchar con todo el cuerpo, con el corazón, con la presencia. Y esa capacidad que solo se cultiva en el silencio transforma radicalmente tus vínculos. También es en el silencio donde puedes verte con más claridad, escuchar tus pensamientos sin apurarlos, mirar tus heridas sin juzgarlas, preguntarte con honestidad cómo estás realmente. El silencio es ese espejo que no distorsiona, no te grita lo que deberías ser, solo te muestra lo que eres, y desde ahí puedes elegir, puedes crecer sin perderte, puedes sanar sin culparte, puedes avanzar sin violencia. Además, el silencio te conecta con la vida. No con la vida que corre a 1000 por hora, sino con la vida que late en cada detalle. En el sonido del viento, en la textura del café, en la respiración de un ser querido dormido junto a ti. Son cosas que el ruido no te deja notar. Pero cuando hay silencio, esos pequeños milagros cotidianos se revelan. Y entonces comprendes que no necesitas grandes cambios para sentirte pleno. Solo necesitas espacio interno para ver lo que ya está. Por eso el silencio no es un vacío que hay que llenar, sino una presencia que hay que habitar. Es el lugar donde se toman las decisiones más sabias, donde se cura lo que no puede decirse, donde nace la verdadera claridad. Y no es necesario que el mundo se calle para encontrarlo. Solo necesitas callarte tú. Aunque sea por unos minutos al día, aunque sea en medio del ruido, aunque sea con el corazón latiendo rápido, porque cada vez que eliges el silencio, eliges escucharte, y cada vez que te escuchas te reconoces, y cada vez que te reconoces te sanas. En una era que glorifica la exposición, la rapidez, la inmediatez, elegir el silencio es una forma de resistencia elegante, no contra el mundo, sino a favor de tu equilibrio. No contra los demás, sino a favor de tu autenticidad. Es un acto suave pero firme, discreto pero profundo, silencioso pero transformador. Y en ese silencio, poco a poco, todo se acomoda. Las ideas vuelven a su lugar, las emociones se suavizan, la mente deja de luchar y el alma por fin respira. Porque al final callar no es desaparecer, es volver a ti. Y desde ahí, todo empieza. Las expectativas, el veneno dulce del ego. Hay venenos que no matan de inmediato, sino que actúan lentamente como un susurro persistente que se instala en la mente
y empieza a desgastar la paz sin que apenas lo notes. Uno de los más dulces que tú y a la vez más corrosivos es el de las expectativas. Nacen disfrazadas de esperanza, se alimentan de idealismo y se fortalecen en la imaginación. Parecen inofensivas porque muchas veces se confunden con sueños o anhelos legítimos, pero cuando no se gestionan con conciencia se convierten en la raíz de muchas decepciones, frustraciones y conflictos personales. Y lo más irónico de todo es que no son impuestas por el mundo, sino por nosotros mismos. Cada expectativa que tienes la colocas tú. Nadie te obliga a esperar nada. Lo haces desde el deseo de controlar, desde la ilusión de que todo encajará exactamente como lo imaginas. Pero el mundo no funciona así. Las personas no funcionan así. La vida no funciona así. La diferencia entre un deseo sano y una expectativa peligrosa es sutil, pero fundamental. El deseo reconoce la realidad. Esto me gustaría, pero si no sucede, estaré bien. La expectativa, en cambio, impone una condición. Esto debe suceder para que yo esté bien. El deseo es flexible, se adapta, respeta el fluir natural de la vida. La expectativa, en cambio, es rígida, impaciente, posesiva. El deseo te mueve hacia adelante. La expectativa te ata a un resultado específico, y si ese resultado no llega o no llega como tú esperabas, sientes que has fallado, que el otro ha fallado, que la vida te ha fallado. Y es ahí donde comienzas a sufrir no por lo que ocurre, sino por lo que esperabas que ocurriera. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sufrido no por la realidad en sí, sino por tu resistencia a aceptarla tal como es? Esperas que alguien cambie y no cambia. Esperas que te comprendan sin necesidad de explicarte y no lo hacen. Esperas que te valoren, que te respondan, que te amen de la manera en que tú lo harías. Y cuando eso no sucede, no solo te decepcionas, sino que te llenas de resentimiento. Pero ese resentimiento no surge del acto en sí, sino de la diferencia entre lo que ocurrió y lo que tú imaginaste que debía ocurrir. Sufres por tu mapa mental, no por el territorio real. Uno de los errores más comunes es esperar que los demás actúen desde nuestro nivel de conciencia, desde nuestra escala de valores, desde nuestra forma de amar o de ver la vida. Pero cada persona está librando su propia batalla interna, viendo el mundo con sus propias lentes. Esperar que alguien se comporte según tus estándares es como pedirle a un pez que vuele, no lo hará. Y encima terminarás culpándolo por no haber cumplido una expectativa que solo existía en tu mente. En vez de aceptar lo que la persona puede ofrecer, te aferras a lo que tú proyectaste que debía darte. Y así pierdes la oportunidad de relacionarte con la realidad y no con tu idea de ella. El filósofo Séneca, cuya lucidez atraviesa los siglos, lo expresó con una claridad indiscutible. No esperes que el mundo se adapte a ti, porque cuando lo haces, entregas tu serenidad a algo que no puedes controlar. Esperar que la vida sea justa según tus criterios, que las personas siempre actúen con reciprocidad, que el tiempo te recompense justo cuando tú lo deseas. Es preparar el terreno para la frustración constante. La serenidad nace cuando aceptas que el mundo es como es, no como debería ser. Cuando dejas de imponer condiciones y empiezas a caminar ligero sin cargas emocionales innecesarias. Los estoicos, con su sabiduría práctica y terrenal, nos ofrecieron una técnica poderosa para entrenar la mente frente a las expectativas. Imagina lo peor, aprecia lo que llegue. Le llamaban premeditatio malorum, y no era una invitación al pesimismo, sino una estrategia para fortalecer el espíritu. ¿Qué pasaría si antes de cada encuentro, de cada decisión, de cada proyecto, te preparas mentalmente para la posibilidad de que no todo salga como esperas, no como una forma de anticipar la catástrofe, sino como una manera de vaciar tu mochila emocional de exigencias? Entonces, si lo que llega es mejor, lo aprecias como un regalo, y si lo que llega es menos, no te desestabiliza, porque no dependes del resultado sino de tu capacidad para navegar lo que venga. Aplicar esto a las relaciones es especialmente liberador.
Imagina que antes de entrar a un vínculo, en vez de llevar expectativas sobre cómo debe ser el otro, qué debe darte, cómo debe actuar, te limitas a estar presente, a observar, a recibir lo que la persona puede ofrecerte. Hoy no lo que tú necesitas que te dé mañana. Imagina que en vez de esperar que te lean la mente, eliges comunicarte con claridad. Que en vez de suponer lo que el otro debería saber, decides preguntar. Que en vez de exigir fidelidad a tu idea del amor, observas si hay compatibilidad real. Ese tipo de presencia no solo disminuye la frustración, sino que abre la puerta a conexiones más auténticas, menos condicionadas, más livianas. Para lograrlo, puedes hacer un ejercicio profundamente transformador antes de entrar a una relación de cualquier tipo, afectiva, profesional, familiar. Siéntate unos minutos y pregúntate con sinceridad, ¿qué estoy esperando de esta persona? ¿Qué necesito que haga para sentirme bien? ¿Y qué pasaría si no lo hiciera? Escribe esas respuestas. Vacía tu mochila de expectativas antes de cruzar la puerta. No para resignarte, sino para liberarte. Porque cada expectativa es una trampa que tú mismo colocas. Y cuando la reconoces, ya puedes elegir seguir llevándola o soltarla. No se trata de vivir sin deseos, sin proyectos, sin ilusiones. Se trata de vivir sin que esas proyecciones se conviertan en condiciones para tu paz. Puedes querer que las cosas salgan bien, claro que sí. Puedes anhelar ser amado, respetado, valorado. Pero tu bienestar emocional no puede depender de que eso suceda exactamente como lo imaginas. Porque si lo hace, estás atando tu serenidad a algo que no puedes controlar. Y lo que no puedes controlar inevitablemente te va a fallar alguna vez. No por maldad, sino por la simple naturaleza de la vida. Renunciar a las expectativas no significa renunciar a tus necesidades. Significa dejar de imponerle al otro todo al mundo. La responsabilidad de satisfacerlas a tu manera. Es asumir la madurez de saber que tú eres el principal encargado de darte lo que necesitas. Que tu autoestima no puede depender de cómo te tratan los demás. Que tu valor no cambia porque alguien te ignore. Que tu paz no puede estar en manos ajenas. Y eso, aunque cueste al principio, es uno de los aprendizajes más liberadores que puedes experimentar. Entonces pregúntate hoy con valentía, ¿qué pasaría si dejaras de esperar y empezaras a vivir? ¿Qué pasaría si en vez de proyectar escenarios te entregaras al momento presente? Si en vez de necesitar que alguien te dé algo, te convirtieras tú en fuente de eso que buscas. Tal vez descubras que muchas de tus heridas no vienen del rechazo real, sino de una expectativa no cumplida. Tal vez veas que muchas de tus tristezas nacen no por lo que fue, sino por lo que no fue como querías. Y tal vez en ese darse cuenta comience la verdadera transformación. Porque cuando dejas de esperar empiezas a ver. Cuando sueltas la ilusión de control, abres espacio para la gratitud. Cuando dejas de vivir condicionado por lo que debe pasar, te reconcilias con lo que está pasando. Y desde ahí, desde ese punto de aceptación lúcida, todo se vuelve más liviano. Porque ya no estás luchando contra la vida, estás fluyendo con ella. Ya no estás tratando de que todo encaje en tu molde, estás apreciando las formas que el universo tiene de sorprenderte. Al final, renunciar a las expectativas no es un acto de resignación, sino de soberanía interior. Es mirar la vida a los ojos y decir, no necesito que seas como quiero, estoy listo para recibirte como eres. Y cuando haces eso, algo profundo cambia, no afuera sino dentro. Y desde ahí comienza una libertad que ya nadie puede quitarte. No estás perdiendo, estás siendo redirigido. A veces la vida te quita algo y sientes que todo se derrumba. Un proyecto no se concreta. Una relación se rompe, una oportunidad se esfuma justo cuando creías que era tu momento. En ese instante el corazón se aprieta, la mente se llena de preguntas sin respuesta y una sensación de fracaso comienza a nublarlo todo. Lo que no te explican o no nos explicamos a tiempo es que muchas de esas pérdidas no son castigos, sino correcciones. No son finales, sino transiciones. No estás perdiendo, estás siendo redirigido. La cultura del éxito inmediato nos ha hecho creer que toda desviación del plan
es un error, que si algo no sale como esperabas, es porque fallaste, porque no fuiste suficiente, porque no lo intentaste lo bastante. Pero no siempre es así. La vida no es una línea recta ni una hoja de cálculo. Es una red de caminos ocultos, de decisiones invisibles, de movimientos que no entiendes hasta que miras atrás. Muchas veces el rechazo que dolió fue protección. La ruptura que parecía el fin fue liberación. El obstáculo que te frustró fue el desvío exacto que necesitabas para crecer en otra dirección. Y cuando por fin lo ves con perspectiva, te das cuenta de que aquello que se fue, en realidad te salvó. Reinterpretar la pérdida es una de las habilidades más sabias que podemos cultivar. No se trata de negar el dolor, sino de darle un nuevo significado. El dolor por lo que se va es natural, pero quedarse atrapado en ese dolor como si fuera una sentencia es una elección. Una elección que muchas veces hacemos por miedo, por apego, por no saber cómo vivir sin eso que ya no está. Pero la vida no se detiene. Aunque te duela, sigue. Y si te atreves a caminar con ella, en vez de resistirte, es posible que te muestre que lo que creíste perder era solo una etapa, una estación, una piel que ya no te pertenecía. Piensa en todas esas veces que algo no salió como lo planeaste, un trabajo que no conseguiste, una persona que se fue, una idea que no funcionó. ¿Qué pasó después? Tal vez tardaste en ver la lección, pero llegó. Tal vez no la agradeces aún, pero en el fondo sabes que algo cambió para bien. Ese vínculo que terminó te permitió reencontrarte contigo. Ese fracaso laboral te obligó a replantearte tu vocación. Esa puerta cerrada te empujó a explorar caminos que jamás habrías imaginado. En todos esos momentos, no perdiste, fuiste reubicado. Detrás de cada gran transformación personal, hay un momento en el que algo se rompió. Nadie evoluciona en comodidad perpetua. Es el dolor, la sorpresa, la caída lo que te obliga a mirar diferente, lo que abre en ti una grieta por donde entra la luz. Y aunque al principio esa grieta escueza, con el tiempo se convierte en apertura, en posibilidad, en nueva dirección. Hay historias enteras que nacieron del caos, vidas que renacieron después de haberlo perdido todo. Y es que no siempre sabes hacia dónde vas, pero la vida sí, aunque no lo entiendas aún. Los estoicos tenían claro este principio. No juzgues los eventos como buenos o malos, solo intégralos. Marco Aurelio escribió: lo que impide la acción, promueve la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa es la esencia de la redirección. No estás retrocediendo, estás encontrando otra vía. No estás fracasando, estás puliéndote. Como una roca que tras cada golpe del mar se vuelve más suave, más definida, más auténtica. Cada experiencia que te sacude te está esculpiendo. No para que seas otro, sino para que seas más tú. Hay quienes se aferran al plan con tanto miedo que cuando algo se desvía lo viven como un derrumbe. Pero un mapa no siempre contiene todo el paisaje. Hay rutas que no conoces hasta que te pierdes. Hay paisajes que no se revelan hasta que dejas de mirar el camino que marcaste. Por eso a veces la vida te quita el mapa para mostrarte el paisaje, para recordarte que no estás aquí para cumplir una lista, sino para descubrir, para sentir, para vivir. Y que perder el control no es el fin del mundo, sino el inicio de una aventura más real. Una práctica poderosa que puedes hacer hoy mismo es escribir 3 cosas en tu vida que no salieron como esperabas, pero que, con el tiempo, resultaron ser beneficiosas. Tal vez una relación que terminó y luego te dio espacio para sanar. Un proyecto que fracasó, pero te abrió otro campo de posibilidades. Una decisión que, aunque difícil, te devolvió la libertad. Al escribirlo estarás entrenando tu mente para reconocer que muchas pérdidas son en realidad ajustes del destino. Y ese reconocimiento reduce la resistencia, disuelve la amargura, abre la puerta a una nueva forma de mirar. También es útil repetir esta frase cada vez que sientas que algo se desmorona. No estoy perdiendo, estoy siendo redirigido. Hazlo como un ancla, como una pausa que te permite respirar antes de caer en la desesperación.
porque la mente necesita símbolos, palabras, recordatorios. Y esa frase tiene la fuerza de la sabiduría estoica, te devuelve el control no sobre lo externo, sino sobre tu interpretación. Y ahí es donde empieza tu verdadero poder. En la vida todo lo que se va deja una enseñanza. Puede que no la veas aún, puede que estés demasiado herido para apreciarla, pero llegará, porque el alma tiene un ritmo más lento pero más profundo, y cuando esté lista comprenderá que esa pérdida no fue castigo sino depuración, que no fue rechazo sino alineación, que no fue final sino reinicio. Y cuando lo veas así agradecerás incluso aquello que en su momento creíste no poder soportar. A veces estamos tan empeñados en forzar que algo permanezca que olvidamos preguntarnos si eso realmente nos corresponde. Y la vida, que es sabia aunque no siempre suave, nos lo arranca de las manos. No por crueldad sino por compasión, porque hay ciclos que tú no cerrarás voluntariamente y que ella con su sabiduría natural se encargará de cerrar por ti. Y sí duele, pero después respiras mejor, caminas más ligero, te escuchas con más claridad, porque cuando algo se va, también se lleva lo que ya no necesitabas. Permítete llorar por lo que no fue, pero también permítete abrir los brazos a lo que aún puede ser. La pérdida no es sinónimo de carencia. A veces es espacio que antes estaba ocupado por lo equivocado, espacio para algo nuevo, para alguien nuevo, para una parte de ti que aún no habías descubierto. No te obsesiones con lo que salió mal. Pregúntate, ¿qué parte de mí necesitaba este quiebre para evolucionar? ¿Qué estaba sosteniendo por miedo y ya no era sano? ¿Qué estaba esperando que en el fondo me estaba reteniendo? Cuando miras la vida desde esa perspectiva, todo cambia. Ya no vives desde la exigencia de que todo salga según tus planes. Vives desde la confianza de que incluso si no sale como esperabas, puedes convertirlo en algo valioso. Porque no se trata de evitar el dolor, sino de transformarlo. No se trata de tener todas las respuestas, sino de tener la disposición de hacer preguntas mejores. No se trata de controlar el destino, sino de tener el coraje de caminar con él incluso cuando no sabes exactamente hacia dónde te lleva. Y así poco a poco entiendes que cada pérdida trae una nueva dirección, que cada final esconde una semilla de posibilidad, que cada ruptura es también una apertura, y que cada vez que la vida te mueve no lo hace para derribarte, sino para acercarte más a ti, a tu versión más honesta, más libre, más despierta. Así que si hoy sientes que estás perdiendo algo, detente, respira, observa, pregúntate, ¿y si esto no es una pérdida sino una corrección? ¿Y si esto que se va es precisamente lo que me impedía avanzar? ¿Y si en vez de buscar respuestas fuera, empiezo a construir una nueva confianza dentro? Porque tal vez hoy no lo entiendes, tal vez incluso lo rechazas, pero un día mirarás atrás y dirás, gracias por no salir como quería, porque gracias a eso soy quien soy. Y ese día entenderás que nunca estuviste perdiendo, solo estabas volviendo a casa. Soltar no es pasividad, es madurez espiritual. Hay quienes creen que soltar es renunciar, que dejar ir equivale a rendirse. Confunden la acción serena con la inacción, el desapego con el abandono, la confianza con el conformismo. Pero soltar no es pasividad. Es una de las formas más altas de madurez emocional y espiritual. Es tener la fuerza de seguir actuando pero sin forzar. Es moverse desde la claridad y no desde el miedo. Es intervenir donde hay poder y dejar de resistir donde ya no lo hay. No es cruzarse de brazos. Es bajar la guardia interior y caminar con más conciencia. Es entender que la vida no se domina, se habita. Y quien ha aprendido a soltar no es quien se ha dado por vencido, sino quien ya no necesita pelear para sentirse valioso. La diferencia entre la acción alineada y la acción desesperada es una cuestión de origen emocional. Ambas pueden parecer idénticas desde fuera. Las dos implican esfuerzo, movimiento, iniciativa. Pero una nace de la confianza y la otra del vacío. La acción alineada surge de un deseo interno claro, de una decisión que se respeta a sí misma. No necesita validación inmediata ni garantías de éxito. Se sostiene por sí sola.
En cambio, la acción desesperada viene del miedo a perder, de la urgencia por controlar, de la necesidad de resultados para sentir que todo tiene sentido. Y cuando actúas desde ahí, aunque hagas mucho, nada te llena. Porque no estás avanzando, estás escapando. La diferencia puede sentirse sutil al principio, pero en el cuerpo es brutal. La acción alineada deja una sensación de ligereza, de coherencia, incluso de gratitud. Te permite descansar aunque aún no veas los frutos. La acción desesperada, en cambio, te deja agotado, inquieto, frustrado. Es como correr detrás del viento, sabes que no vas a atraparlo, pero no puedes dejar de correr. Y cuanto más corres, más te alejas de ti mismo. Soltar entonces es dejar de correr. No porque ya no te importe, sino porque por fin has comprendido que lo que es para ti vendrá cuando tú estés listo. Y lo que no se irá, aunque te aferres con todas tus fuerzas. Esa comprensión no llega de un día para otro. Es fruto de muchas caídas, de muchas decepciones, de muchas veces en las que creíste que perder algo era lo peor, hasta que viste que perderlo era necesario, que no todo lo que brilla sostiene, que no todo lo que duele es injusto, que no todo lo que se aleja es pérdida. A veces es redirección, a veces es limpieza. Soltar de forma consciente no es quitarle importancia a las cosas, sino dejar de hacerlas más grandes que tú. Es entender que puedes amar profundamente sin retener, que puedes desear con todo tu corazón sin depender, que puedes actuar con toda tu energía sin exigir un resultado exacto. Esta forma de vivir, aunque parezca abstracta, es profundamente práctica. Cambia la forma en que trabajas, en que te relacionas, en que decides. Porque ya no haces por desesperación, sino por elección. Ya no das por miedo a perder, sino porque tienes algo genuino para ofrecer. Ya no luchas por aferrarte, sino que inviertes tu energía en florecer. Una de las claves del estoicismo para cultivar este tipo de desapego activo es una frase de Epicteto que encierra una sabiduría inmensa: haz lo que te toca y suelta el resultado. Así de simple, así de difícil, porque nos han enseñado a obsesionarnos con los resultados, a medir nuestro valor por lo que conseguimos, a justificar nuestros esfuerzos solo si dan frutos visibles. Pero el camino del desapego no niega el valor del esfuerzo, solo cambia su enfoque. Ya no haces para controlar, haces para expresar lo mejor de ti. Ya no actúas para manipular el resultado, actúas porque es coherente con tu propósito. Y eso en sí mismo ya es un éxito. Esta visión no te vuelve pasivo, sino lúcido, porque entiendes que controlar el futuro es una ilusión, pero cuidar tu presente es una responsabilidad. Entiendes que no puedes predecir cómo reaccionarán los demás, pero sí puedes elegir cómo actúas tú. Entiendes que la vida es incertidumbre, pero tu respuesta puede ser certeza. Y esa certeza no grita, no exige, no mendiga. Solo hace lo que tiene que hacer y luego se retira con dignidad. Ese es el desapego maduro. El que no deja de actuar, pero sí deja de forzar. Una práctica sencilla, pero poderosa, para cultivar este estado de desapego consciente, es comenzar cada mañana con una serie de afirmaciones. No como fórmulas mágicas, sino como recordatorios para orientar tu día desde el centro. Puedes decir, por ejemplo, actuaré desde mi verdad, no desde el miedo. O hoy haré lo que depende de mí y confiaré en lo que no controlo. Incluso una tan simple como no necesito controlar para estar en paz. Escríbelas, repítelas, interiorízalas. Con el tiempo esas frases se convierten en anclas, en semillas mentales que brotan justo cuando más las necesitas. Y cuando en medio del día sientas que algo te arrastra, una reacción, una urgencia, una necesidad de que todo salga como debe, puedes volver a esas afirmaciones, respirar hondo, hacer una pausa y preguntarte, ¿estoy actuando desde la coherencia o desde la ansiedad? ¿Estoy haciendo esto porque lo siento verdadero o porque temo no ser suficiente si no lo hago? ¿Estoy forzando o estoy confiando? Las respuestas llegarán si las escuchas con honestidad, porque madurar espiritualmente
no es dejar de desear, es aprender a desear sin esclavitud. No es vivir sin emociones, es dejar de ser dominado por ellas. No es retirarte del mundo, es habitarlo sin necesidad de dominarlo. Es darte cuenta de que puedes amar profundamente sin perderte en el otro, de que puedes apostar por un sueño sin colapsar si no se cumple, de que puedes entregarte al camino sin exigirle garantías. Y entonces todo cambia, porque ya no caminas para llegar a algún lugar. Caminar se convierte en el fin en sí mismo. La madurez no grita, actúa sin necesidad de garantías. No exige amor, lo ofrece. No exige certezas, se sostiene en la confianza. No necesita demostrar porque se siente en paz consigo misma. Y cuando actúas desde ahí, desde esa serenidad que no depende de que todo esté bajo control, el mundo empieza a responder distinto. Las relaciones se vuelven más limpias, las decisiones más firmes, la mente más clara. No porque todo sea fácil, sino porque tú ya no lo complicas con expectativas innecesarias. Soltar en el fondo es un acto de profunda confianza. En la vida, en el proceso, pero sobre todo en ti, porque sabes que pase lo que pase lo vas a sostener, que si algo se va no te romperás, que si algo no llega no dejarás de caminar, que si algo cambia tú sabrás adaptarte, porque el desapego no es indiferencia, es fortaleza, es saber que no necesitas poseer nada para vivir con plenitud, que tu valor no depende de tus resultados, que tu paz no está en manos del mundo sino en las tuyas. Así que cuando sientas que estás apretando demasiado, que te estás aferrando con miedo, que estás actuando por desesperación, detente. Respira. Repite esas palabras que tanto contienen. Haz lo que te toca y suelta el resultado. No como un mantra vacío, sino como una elección diaria, como una declaración de autonomía interna. Porque al final no se trata de abandonar los sueños, sino de caminar hacia ellos sin sacrificar tu paz. No se trata de dejar de amar, sino de amar sin condiciones. No se trata de hacer menos, sino de hacer desde otro lugar. Un lugar más sereno, más firme, más tú. Tu reacción crea tu realidad. Hay una verdad tan poderosa como incómoda. No siempre puedes controlar lo que ocurre en tu vida, pero siempre puedes elegir cómo lo interpretas. Esta elección, aunque sutil, tiene el poder de transformar no solo tus emociones, sino tu realidad entera. Porque lo que vives no está determinado únicamente por los hechos, sino por el significado que les das. Y ese significado, esa lectura interna que haces de cada situación, depende de ti, no del mundo. De ahí nace tu poder. No de lo que te sucede, sino de cómo decides verlo, cómo eliges responder, cómo permites que te afecte. Tu reacción, aunque parezca una consecuencia automática, en realidad es una creación. Y al final del día esa creación termina construyendo tu realidad. No es magia, es biología. La neuroplasticidad, ese maravilloso hallazgo de la ciencia moderna, confirma lo que los estoicos ya intuían hace siglos: los pensamientos no son inofensivos ni pasajeros. Son caminos neuronales que al repetirse se vuelven autopistas. Cada vez que interpretas algo de forma negativa, cada vez que asumes el rol de víctima, cada vez que repites un pensamiento de escasez, de resentimiento, de miedo, estás fortaleciendo ese circuito mental. Y ese circuito con el tiempo se convierte en tu forma automática de pensar, de sentir, de vivir. Pero la buena noticia es que también puedes reescribirlo, porque si bien no puedes borrar lo que piensas, sí puedes cuestionarlo. Y cada vez que lo cuestionas, que eliges una nueva perspectiva, que entrenas tu mente para ver de forma distinta, estás abriendo un nuevo sendero neuronal. Estás limpiando el espejo de tu conciencia. Estás construyendo una realidad más libre. Los estoicos lo entendieron sin necesidad de resonancias magnéticas ni laboratorios. Ellos sabían que el mundo exterior no podía ser dominado, pero que el mundo interno sí podía ser entrenado. Epicteto enseñaba que los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen sobre ellas. Y esa opinión, aunque muchas veces heredada o automática, puede cambiar.
Marco Aurelio, con su tono sereno y profundamente humano, lo repetía en sus meditaciones. Si te duele algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder cambiar ese juicio ahora mismo. Este enfoque no pretende negar el dolor ni disfrazar la adversidad con optimismo forzado. Pretende devolverte la soberanía sobre tu mente. Recordarte que lo que ocurre fuera no es tan importante como lo que permites que ocurra dentro. Pensemos en algo tan común como un rechazo amoroso. Alguien a quien quieres decide alejarse, no corresponder, no continuar. El hecho es el mismo para todos, una relación que no prospera. Pero lo que cambia, lo que define la experiencia emocional, es la interpretación que haces. Si tu reacción es «no soy suficiente», nunca me valoran. Esto siempre me pasa a mí. Estarás construyendo una narrativa de herida que te acompañará por mucho tiempo. Una narrativa que no solo te hará sufrir hoy, sino que condicionará tus futuros vínculos. En cambio, si eliges ver ese rechazo como una oportunidad de aprendizaje, como una señal de que esa persona no estaba alineada contigo, como un momento para redescubrirte, entonces la experiencia cambia, la emoción cambia, tu energía cambia. Y aunque el hecho externo siga siendo el mismo, tu realidad interna será radicalmente distinta. Esta diferencia no es solo psicológica, es práctica. Afecta tus decisiones, tu autoestima, tu manera de relacionarte con el mundo. Porque cada interpretación que haces se convierte en una semilla. Y esa semilla, con el tiempo, dará frutos en tus palabras, en tus elecciones, en tus hábitos. Por eso cultivar el arte de responder en vez de reaccionar es uno de los mayores actos de autocuidado que puedes practicar. La reacción es impulsiva, automática, muchas veces cargada de juicio. La respuesta es pausada, reflexiva, nace de un lugar de poder. Responder requiere presencia. Requiere que pongas una distancia entre el estímulo y tu emoción, que observes tu pensamiento antes de creértelo, que elijas actuar desde la conciencia y no desde la programación. Para lograr esto, Marco Aurelio nos dejó una herramienta sencilla pero profunda, el triple filtro mental. Antes de aceptar cualquier pensamiento como verdad, hazte 3 preguntas. ¿Es esto cierto? ¿Es útil? ¿Es necesario? Si no es cierto, lo descartas. Si no es útil, no lo repites. Si no es necesario, no lo haces crecer. Este ejercicio aplicado con disciplina puede desactivar muchos de los pensamientos automáticos que generan ansiedad, resentimiento o sufrimiento. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de examinar lo que piensas antes de convertirlo en una verdad. Porque si no filtras tu pensamiento, él será quien filtre tu vida. Y eso con el tiempo puede alejarte de la realidad y sumirte en una narrativa que no te representa. Cultivar esta forma de pensar es como entrenar un músculo. Al principio cuesta. La mente quiere volver al hábito de dramatizar, de victimizarse, de generalizar. Pero si cada día haces el esfuerzo de detenerte un segundo antes de interpretar, si cada día cuestionas al menos un pensamiento negativo, si cada día eliges una mirada más neutral, más compasiva, más lúcida, tu mundo interno se transforma, porque ya no reaccionas a lo que pasa, respondes desde quien quieres ser. Y eso es lo que marca la diferencia entre una vida llevada por el caos y una vida guiada por la claridad. Tu mente, al fin y al cabo, es el único espejo en el que se refleja tu realidad. Si está sucio de prejuicios, de miedos no cuestionados, de heridas no sanadas, verás el mundo distorsionado. Te parecerá que todos te atacan, que nada te sale bien, que el destino está en tu contra. Pero si limpias ese espejo cada día, si lo cuidas como se cuida un jardín, si eliges qué pensamientos cultivar y cuáles arrancar, entonces el reflejo cambia. Y cuando cambia el reflejo, cambia la experiencia, cambia tu realidad. Este trabajo no es fácil, no es rápido, no es glamuroso, nadie lo verá desde fuera. Pero tú lo sentirás en cada conversación, en cada decisión, en cada amanecer que comiences con un poco más de calma. Porque cada vez que eliges una interpretación más sabia, estás construyendo una vida más liviana. Y aunque el mundo siga siendo el mismo,
Tú ya no lo serás. Así que hoy detente un momento. Observa lo que estás pensando sobre eso que tanto te pesa. Pregúntate si esa historia que te estás contando es cierta, útil y necesaria. Pregúntate si podrías contártela de otra forma. Una forma que no niegue el dolor pero que lo transforme. Una forma que no huya del conflicto pero que lo atraviese con sabiduría. Una forma que no espere que el mundo cambie, pero que se atreva a cambiar la forma en que lo ves. Porque no todo depende de ti, pero lo más importante sí tu mirada, tu interpretación, tu respuesta. Y cuando haces de eso tu responsabilidad diaria, ya no necesitas controlar el mundo. Solo necesitas cuidar el espejo desde el que lo miras. Límpialo a diario. Cuídalo como se cuida el alma, porque ahí es donde comienza tu realidad. No estás tarde, estás justo donde debes estar. Vivimos inmersos en una cultura que constantemente nos susurra, o a veces nos grita que vamos tarde, que a cierta edad ya deberías haber logrado esto, haber construido aquello, tener definido tu futuro, haber formado una familia o haberte convertido en alguien exitoso. Hay calendarios invisibles que no firmamos, pero que muchos intentan imponernos desde fuera, terminar los estudios a cierta edad, encontrar el amor a cierta edad, tener hijos, propiedades, claridad mental, estabilidad emocional, todo bajo un cronograma ajeno que cuando no cumplimos se convierte en una fuente de angustia silenciosa. Y entonces te descubres comparándote, mirando a los costados, sintiendo que te estás quedando atrás, como si la vida fuera una carrera, como si hubiera una meta única, y todos estuviéramos compitiendo por llegar antes. Pero no estás tarde, estás justo donde debes estar. Y esa frase, que puede parecer un consuelo simple, encierra una verdad profundamente liberadora. El reloj de tu alma no sigue el horario de nadie más. Tu proceso es tuyo, intransferible, irrepetible. No puede ser medido con relojes externos ni comparado con el de otros, porque cada quien carga con su historia, con sus batallas, con su ritmo. Hay quienes florecen temprano y quienes germinan en silencio durante años antes de mostrarse. Hay quienes encuentran su propósito a los 20 y quienes lo descubren a los 50. Ninguna versión es mejor. Solo son distintas manifestaciones del tiempo interior de cada uno. El estoicismo, en su sabiduría atemporal, jamás midió la virtud por la velocidad ni por el resultado. Para los estoicos, el valor de una vida no radica en cuántas metas lograste a cierta edad, sino en la calidad de tu carácter, en la profundidad de tu pensamiento, en la integridad con la que actúas. Séneca decía: mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. No hay una cima a la que se llegue para entonces declararse completo. Vivir es un proceso constante de transformación, de comprensión, de pulido interno. Y ese proceso no tiene fecha de vencimiento, ni tampoco comparación válida. Sin embargo, la presión social existe, y es poderosa. Se infiltra en los pequeños gestos, en las conversaciones cotidianas, en las preguntas aparentemente inocentes. ¿Y tú para cuándo? Aún no has logrado eso. ¿No crees que ya va siendo hora? Preguntas que no siempre tienen mala intención, pero que clavan una semilla de duda en quien las recibe, como si hubiera un deber que no se está cumpliendo, un destino que se está perdiendo. Y lo más doloroso es que muchas veces esa presión ni siquiera viene del mundo externo, sino que se vuelve una voz interna que juzga, que castiga, que repite: ya deberías. Y esa voz, si no se cuestiona, puede convertirse en la mayor enemiga de tu paz. Por eso una práctica profundamente sanadora es escribir una carta a tu yo de hace 10 años, no para juzgar lo que no hiciste, sino para reconocer cuánto has crecido, para honrar el camino recorrido, los silencios, los intentos, incluso los fracasos, porque cada uno de ellos te ha traído hasta aquí, hasta esta versión de ti más despierta, más sensible, más honesta. Tal vez no estés donde creías que estarías, pero estás en un lugar más real, más tuyo, y eso también es éxito. Quizá no brille hacia afuera, pero ilumina por dentro. Tal vez no puedas mostrarlo en redes sociales, pero se siente cuando respiras, cuando miras atrás con comprensión,
cuando agradeces lo que fuiste sin avergonzarte. En esa carta, permítete hablar con ternura. Reconócete por todo lo que has sostenido incluso cuando nadie lo vio. Por los días que te levantaste sin fuerzas, por las veces que volviste a empezar, por todo lo que aprendiste a la fuerza, a las malas, a las calladas. Porque todo eso vale, todo eso cuenta. Aunque no sea visible, aunque no encaje en los estándares de éxito que el mundo idolatra. Porque el verdadero éxito no es lo que alcanzas, sino cómo te transformas en el proceso. La historia está llena de ejemplos que desarman la idea de que hay una edad correcta para todo. Sócrates comenzó a influir profundamente en el pensamiento filosófico occidental cuando ya tenía más de 50 años. Muchos artistas científicos y pensadores encontraron su voz, su verdadera voz, cuando otros ya los daban por tarde. Y sin embargo su impacto fue inmenso precisamente porque no forzaron su ritmo, porque no se desesperaron por llegar, porque permitieron que su alma madurara a su tiempo sin presiones, sin máscaras, porque supieron esperar y en esa espera se prepararon para dejar una huella más honda. Cuando te comparas olvidas tu propio camino. Y lo más trágico de esa comparación no es solo la insatisfacción que genera, sino la desconexión profunda contigo mismo. Empiezas a correr carreras que no te interesan, a perseguir sueños que no son tuyos, a medir tu valor con reglas que nunca escribiste. Y poco a poco te alejas de ti, de lo que te hace único, de lo que realmente quieres. Por eso cada vez que sientas que estás tarde, pregúntate, ¿tarde con respecto a qué? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Realmente estás perdiendo algo o simplemente estás yendo más lento porque lo tuyo necesita tiempo? No todo lo valioso se manifiesta con rapidez. Hay procesos que requieren silencio, profundidad, introspección. Hay personas que necesitan tocar fondo para volver a subir con más fuerza. Hay corazones que no sanan a ritmo de agenda, sino a ritmo de alma. Y todo eso está bien. No es debilidad, es autenticidad, es humanidad, es respeto por tu propia historia, porque vivir no es un espectáculo, es un misterio. Y cada quien lo recorre con sus propios pasos, con sus propios tropiezos, con sus propios descubrimientos. La próxima vez que sientas que estás tarde, cierra los ojos y respira profundo. Recuerda que la vida no es una competencia, es un camino. Y en ese camino lo importante no es llegar antes, sino llegar consciente, con los ojos abiertos, con el corazón despierto, con la humildad de quien sabe que no hay un deberías, solo un estás siendo. Y eso por sí solo ya es milagroso. A veces el alma tarda en florecer porque está aprendiendo a poner raíces. Y eso no se ve, no se celebra, no se aplaude. Pero es lo que sostiene todo lo demás. Y cuando por fin brota su flor dura más porque creció desde la verdad. No te apresures, no te maltrates, no te compares. Confía, porque no vas retrasado, vas profundo. Y en ese ritmo tuyo único e irrepetible, hay una sabiduría que ningún reloj podrá nunca medir. El desapego es amor sin cadenas. Amar sin poseer es quizás una de las formas más puras y más difíciles de libertad interior. En una cultura donde el amor suele confundirse con control, donde los celos se interpretan como interés y la dependencia emocional se disfraza de romanticismo, hablar de desapego amoroso puede sonar frío. Sin embargo, no hay acto más profundamente amoroso que elegir a alguien y al mismo tiempo permitirle ser plenamente libre. El desapego verdadero no niega el amor, lo purifica, lo despoja del miedo, de la necesidad, de la ansiedad de controlar. Es mirar al otro y decirle desde el alma, te amo, pero no necesito poseerte para sentirme completo. Te dejo ser incluso si eso implica que un día te vayas. La relación entre el amor y la libertad no es de oposición, sino de simbiosis. Amar desde la libertad no significa amar con distancia emocional, sino desde la conciencia de que nadie es propiedad de nadie. El amor consciente no exige garantías, no pide permanencia eterna, no encadena con condiciones, porque sabe que lo que se retiene por fuerza se marchita,
y lo que se cuida con libertad florece. En lugar de asfixiar, respeta el espacio vital del otro. No busca llenar vacíos, sino compartir plenitud. A diferencia de esto, el apego romántico nace del miedo, de una herida no vista, de una carencia no atendida. El apego necesita que el otro esté, diga, haga, demuestre, prometa. Se convierte en exigencia, en ansiedad disfrazada de amor. Sin ti no soy nada puede parecer poético, pero revela una fractura interna, la pérdida de la propia autonomía emocional. Quien ama desde el apego no está amando al otro, sino amando lo que el otro le hace sentir. Es un amor condicionado. Si estás, valgo. Si me miras, existo. Si te vas, me derrumbo. Y ese amor duele incluso cuando está presente. El estoicismo, con su claridad profunda, nos ofrece una brújula emocional para navegar este tipo de vínculos. Epicteto lo decía sin rodeos: no puedes controlar cómo te aman, solo puedes controlar cómo amas tú. Esta simple verdad puede cambiar por completo la manera en que vivimos nuestras relaciones, porque nos invita a dejar de intentar moldear al otro, a dejar de esperar que responda a nuestras expectativas internas y a concentrarnos en lo único que está bajo nuestro dominio: nuestra actitud, nuestra forma de amar, nuestra capacidad de ofrecer sin condiciones. En este sentido, el desapego no es indiferencia, es respeto. Es entender que el otro es un ser independiente con sus tiempos, sus decisiones, sus sombras y su luz. Amar con desapego es mirar con ternura incluso cuando el otro decide no quedarse. Es aceptar su libertad como parte esencial de su naturaleza y no como una amenaza a nuestra autoestima. Es honrar el vínculo sin necesidad de atarlo, porque el amor auténtico no exige promesas, se sostiene en la voluntad mutua de caminar juntos, sin garantías, sin posesión. Y sí, soltar duele, especialmente cuando aún sentimos profundamente. Soltar a quien no elige quedarse, a quien no puede o no quiere corresponder desde el mismo lugar, es uno de los actos más difíciles, pero también es uno de los más nobles, porque no se trata de dejar de amar, sino de dejar de forzar, dejar de convertir el amor en una batalla de resistencia, en un juicio constante de lo que debería ser. Soltar es decir, te amo lo suficiente como para no obligarte a quedarte. Es reconocer que a veces el amor más verdadero es el que elige no interponerse. Esa renuncia no es derrota, es madurez, es comprensión profunda, es saber que nadie debería quedarse por culpa, por miedo o por necesidad, que el amor real solo puede existir en libertad, y que cada vez que retenemos a alguien por temor a perderlo, estamos perdiéndonos a nosotros mismos, porque nos convertimos en guardianes de una jaula que tarde o temprano se romperá. Una práctica poderosa para cultivar este tipo de amor libre es observar nuestras emociones con honestidad. Preguntarnos, ¿estoy amando o estoy necesitando? ¿Estoy compartiendo o estoy esperando que el otro me salve? ¿Estoy respetando su libertad o estoy exigiendo que actúe como yo necesito? Estas preguntas, aunque incómodas, son reveladoras. Nos ayudan a discernir si estamos construyendo un vínculo desde la autenticidad o desde la dependencia emocional. Cuando amas desde la plenitud, no necesitas controlar. Puedes celebrar el camino del otro incluso si es distinto al tuyo. Puedes acompañar sin invadir. Puedes desear lo mejor incluso si ese mejor no te incluye. Y en ese tipo de amor, el dolor no desaparece del todo, pero se transforma. Se vuelve más suave, más sabio, más digno. También es importante diferenciar entre amar y proyectar. A veces creemos amar, pero lo que hacemos es proyectar sobre el otro nuestras ideas, nuestras expectativas, nuestras heridas no sanadas. Esperamos que nos complete, que nos valide, que repare lo que otros rompieron. Y eso no es amor. Es una forma de evasión emocional. Cuando amamos desde la proyección, terminamos frustrados porque el otro no puede o ni debe cargar con lo que no le corresponde. Por eso el amor con desapego requiere de un trabajo interno profundo, de sanar antes de amar, de aprender a estar bien con uno mismo antes de buscar a otro.
de dejar de ver en el otro la solución a nuestra falta de paz. Y ese trabajo, aunque solitario, es el único camino hacia vínculos verdaderamente libres. Porque solo quien se siente completo puede ofrecer amor sin cadenas. Solo quien se ha reconciliado consigo mismo puede abrazar al otro sin querer cambiarlo. Un ejemplo profundo de este tipo de amor es el de aquellas personas que, aun amando intensamente, saben decir adiós sin rencor, que comprenden que el ciclo ha terminado, que ya no hay más que construir juntos y que aferrarse sería una forma de violencia silenciosa. En vez de pelear por retener, agradecen lo vivido y abren la puerta con dignidad. Esas personas no aman menos, aman mejor, aman con respeto, con conciencia, con verdadera compasión. Otra manifestación del desapego en el amor se ve cuando aprendemos a disfrutar sin miedo, a no vivir con la ansiedad de perder, a no sabotear lo que tenemos por temor a lo que podría pasar. Cuando amamos desde la libertad, cada instante compartido se vuelve más intenso, más valioso, porque no damos nada por garantizado, porque entendemos que cada encuentro es un regalo, no una obligación, y eso transforma la calidad del vínculo, le da profundidad, le da autenticidad. Amar sin poseer también significa aceptar los silencios, los cambios, los ritmos diferentes. No todos sienten igual, ni al mismo tiempo, ni de la misma manera. Y eso no significa que amen menos. Significa que aman distinto. Cuando dejamos de esperar que el otro ame como nosotros, abrimos espacio para un amor más real, más humano, más imperfecto, sí, pero también más honesto. El estoicismo nos invita en este contexto a mirar nuestras emociones con objetividad, a distinguir entre el deseo de amar y la necesidad de controlar, a actuar desde la virtud, no desde la compulsión, a recordar que el amor más poderoso es el que nace de un corazón libre, un corazón que no teme perder porque ha aprendido a sostenerse por sí mismo, un corazón que no exige reciprocidad inmediata porque sabe que cada uno ama desde su propio proceso. Y cuando ese tipo de amor se encuentra, cuando dos personas se eligen desde la libertad, sin cadenas, sin miedo, nace algo inmensamente poderoso. No una historia perfecta, sino un espacio de crecimiento mutuo, de construcción consciente, de presencia sin presión. Y eso, en un mundo que vive apurado, atado a expectativas, es una verdadera revolución emocional. Por eso, si hoy estás en una relación, pregúntate, ¿estás amando con libertad o estás aferrándote por miedo? ¿Estás dejando espacio para que el otro respire, crezca, elija? ¿Estás eligiendo amar o estás exigiendo ser amado? Y si hoy estás solo, recuerda, tu amor propio es el primer paso hacia el amor libre, porque solo quien se honra a sí mismo puede honrar al otro sin condiciones. Al final, el desapego no apaga el amor, lo purifica, lo centra, lo hace más verdadero, porque solo quien suelta puede sostener con suavidad, solo quien deja libre puede amar sin miedo, y solo quien ama así, ama de verdad, porque el amor que encierra es necesidad, el amor que libera es sabiduría, confía sin pruebas y el camino aparece. Hay momentos en la vida en los que lo único claro es que nada está claro. Momentos en los que no hay señales, ni certezas, ni mapas. Donde el futuro parece un lienzo en blanco, o peor aún, una niebla espesa donde cada paso asusta porque no ves dónde vas a pisar. Y es precisamente en esos momentos, cuando no tienes pruebas, cuando las circunstancias no ofrecen garantías, cuando todo parece desmoronarse o quedarse estancado, que surge una elección silenciosa, poderosa, transformadora: confiar. Confiar no significa tener todas las respuestas. Confiar no es estar seguro de que todo saldrá bien. Confiar es actuar desde un lugar más profundo que la lógica, más firme que la emoción del momento. Es escuchar esa voz interna que, aunque temblorosa, te susurra: sigue adelante. Es saber que no necesitas ver el final para dar el siguiente paso. Que aunque no tengas pruebas, puedes tener fe, pero no una fe ciega, infantil o ingenua, no una ilusión que se niega a ver la realidad,
sino una fe madura cultivada en la experiencia, en las heridas, en los silencios. Una fe que no necesita garantías, porque ha aprendido a confiar en el proceso mismo. La diferencia entre la ilusión y la fe madura es vital. La ilusión espera que todo salga como uno quiere. Sueña sin discernimiento. Exige resultados inmediatos. La fe, en cambio, sabe que la vida tiene sus propios tiempos, que no todo deseo se cumple, pero que todo tiene sentido, que incluso lo que duele puede tener un propósito más grande. La ilusión se desespera cuando las cosas no salen como se esperaba. La fe respira hondo y dice: no entiendo todavía, pero confío en que esta experiencia me está moldeando. Confiar sin pruebas no es locura, es sabiduría anticipada. Es la capacidad de sentir que aunque todo esté en silencio, algo se está moviendo. Es como la semilla bajo tierra, no ves el brote, pero sabes que si sigues regando en algún momento surgirá. Es esa intuición sagrada que no se explica con palabras, pero que da paz. Y la paz, muchas veces, es la única brújula que necesitas para seguir. Marco Aurelio lo resumió de forma magistral cuando escribió: haz tu parte, lo demás no te pertenece. Esa frase encierra una libertad enorme, porque nos recuerda que no estamos aquí para controlar todo, sino para actuar desde nuestra verdad, que nuestra responsabilidad no es con el resultado, sino con la integridad de nuestras acciones, que si hacemos lo que nos toca, si damos lo mejor de nosotros, si caminamos con intención, el resto vendrá, a su ritmo, a su modo, no siempre como lo imaginamos, pero sí como lo necesitamos. ¿Dónde estás hoy luchando por garantías? ¿Dónde estás esperando una señal clara para moverte, una prueba absoluta para confiar? Tal vez sea en una relación que parece no definirse, en un trabajo que no se concreta, en una etapa de vida donde nada encaja. Y allí, justo allí, se abre la invitación: soltar el control. No rendirse desde la derrota, sino desde la confianza. No dejar de actuar, sino dejar de forzar. Porque hay caminos que no aparecen hasta que dejas de exigir que aparezcan. Porque hay respuestas que no llegan hasta que sueltas la ansiedad de tenerlas. Una práctica poderosa para fortalecer esta fe madura es escribir, al final del día, una pequeña lista de todo lo que hiciste que estuvo en tus manos. No importa si tuviste resultados o no, importa que lo hiciste, que fuiste coherente contigo, que pusiste tu energía al servicio de algo que valoras. Luego escribe al lado: lo demás no me pertenece. Este simple ejercicio no es solo un acto de liberación mental, es una declaración de confianza. Es recordarle a tu sistema nervioso que puede soltar, que no necesita sostenerlo todo, que no está solo. A veces la vida se comporta como el mar: cuando más la empujas, más se resiste. Pero cuando te rindes a su oleaje, cuando te permites flotar, descubres que te lleva, que te sostiene, que te muestra otra forma de avanzar. Confiar sin pruebas es eso, rendirte al ritmo de la vida. No como quien se resigna, sino como quien entiende que el control absoluto es una ilusión que solo genera sufrimiento. La rendición, cuando viene desde la conciencia, no es debilidad, es fuerza que ya no necesita imponerse. Es sabiduría que ha aprendido que hay un orden más grande operando incluso cuando no lo entiendes. Hay una escena silenciosa que resume este tipo de fe. Imagina que estás en la mitad de un puente envuelto en niebla. No ves el otro extremo, no sabes cuánto falta, pero das otro paso, y otro, y otro. Aunque no veas el final, sabes que el puente sigue, lo sientes bajo tus pies. Y esa sensación, esa certeza interna que no se basa en la vista, sino en la conexión con el momento, es lo que sostiene tu avance. La vida funciona igual. No necesitas ver todo el camino para seguir. Solo necesitas confiar en tu paso, en tu intención, en tu corazón. Hay personas que lograron cosas extraordinarias no porque tuvieran garantías, sino porque confiaron cuando nadie más lo hacía. Hay quienes reconstruyeron su vida después de una pérdida devastadora, porque aún sin saber cómo confiaron en que algo bueno podía surgir del dolor. Hay quienes dejaron relaciones, países, trabajos sin tener claridad,
sobre lo que vendría, pero con la certeza de que quedarse sería traicionarse. Y en ese acto de fe, sin pruebas, sin seguridades, sin mapas, apareció el camino. Tú también has confiado antes, aunque lo hayas olvidado. Tal vez cuando eras niño y te lanzaste a caminar por primera vez, o cuando abriste tu corazón por completo sin saber si serías correspondido, o cuando te lanzaste a una aventura sin garantías y descubriste algo nuevo de ti. Esa capacidad sigue en ti. No se ha ido. Solo está esperando que la llames de nuevo. Hoy puedes elegir alimentar esa confianza. No desde la lógica, no desde el análisis, sino desde la presencia. Porque confiar es una decisión que se toma cada día. No es un estado pasivo. Es un músculo que se entrena. Un hábito interno que se fortalece con pequeñas elecciones, cuando eliges ver posibilidades en vez de límites, cuando eliges moverte aunque no haya seguridad, cuando eliges abrirte aunque haya riesgo. Cada una de esas elecciones te acerca a un tipo de libertad que no depende de nada externo. Y entonces, un día sin darte cuenta, miras atrás y entiendes que el camino apareció justo cuando dejaste de buscarlo obsesivamente, que las respuestas llegaron cuando ya no las exigías, que lo que necesitabas se reveló cuando aprendiste a confiar sin pruebas. Porque eso es lo que hace la fe madura: transforma el vacío en espacio fértil, convierte la espera en preparación y hace que la incertidumbre deje de ser enemiga y se convierta en aliada. Quizá hoy estés en un momento donde todo parece estancado, donde sientes que ya hiciste todo lo que podías y nada cambia, donde el cansancio emocional se mezcla con la frustración de no ver resultados. Allí es donde más vale confiar. Allí es donde más necesario es respirar y soltar, porque muchas veces el salto no ocurre mientras estás forzando. Ocurre justo después, cuando te detienes y permites que lo que tenga que llegar, llegue. Confía sin pruebas, no porque seas ingenuo, sino porque has entendido que hay fuerzas más grandes que tu voluntad trabajando contigo. Confía porque tu intuición es más sabia de lo que crees. Confía porque tu cuerpo sabe más de lo que tu mente puede explicar. Confía porque dentro de ti hay una brújula que, aunque a veces parezca apagada, nunca deja de señalar el norte verdadero. Y si hoy todo está en silencio, no te desesperes. Los procesos más profundos no hacen ruido. Las transformaciones más auténticas no necesitan testigos. La vida no siempre avisa cuando está a punto de darte un giro inesperado. Pero si tú sigues mostrando confianza, si tú sigues caminando con el corazón abierto, si tú eliges rendirte sin rendirte, algo se mueve, algo despierta, algo florece. Porque al final no necesitas pruebas para confiar. Necesitas coraje. El coraje de seguir creyendo aun cuando todo te diga que no. El coraje de mirar el vacío y ver potencial. El coraje de decir, no sé cómo, no sé cuándo, pero sigo. Ese coraje silencioso y poderoso es el que abre caminos donde otros solo ven muros. Ese coraje es fe, es sabiduría anticipada, es el alma recordándote que no estás solo, que el camino aparece cuando confías en dar el paso. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Si estás leyendo estas palabras, es porque has decidido regalarte un momento de silencio, de introspección, de encuentro contigo mismo. Y eso, en un mundo que constantemente nos empuja hacia afuera, es un acto de profunda valentía. Gracias por permitir que estas reflexiones entren en tu espacio interior, por abrir tu mente y quizás también tu corazón. No doy por sentado tu tiempo ni tu atención. Sé que podrías estar en cualquier otro lugar haciendo mil cosas, pero estás aquí, y eso merece ser honrado. A lo largo de este camino hemos hablado de soltar, de confiar, de amar sin cadenas, de aprender a escuchar el silencio y a caminar sin certezas. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Porque todos en algún momento sentimos que perdemos el rumbo, que el control se nos escapa, que lo que esperábamos no llega. Pero también es en esos momentos donde más necesitamos recordar que no estamos rotos, que no vamos tarde, que no estamos solos. Que en medio del ruido hay una brújula interna que sigue funcionando, que tu calma no depende del mundo, sino de cómo eliges vivirlo.
Espero que cada palabra haya sembrado en ti una semilla, una pequeña chispa de comprensión, una pausa entre tanta prisa, un espacio sagrado donde poder respirar hondo y volver a ti, porque esa es la intención real de todo esto, no ofrecer respuestas sino abrir preguntas, no darte fórmulas sino recordarte que tú ya tienes las tuyas, que la sabiduría que buscas no está en mí, ni en este texto, ni en ningún gurú, está en ti, solo que a veces necesitas silencio para escucharla. Y si algo de lo que hemos compartido aquí resonó contigo, si sentiste que esto te acompañó en algún momento difícil o te ofreció una nueva mirada sobre ti o sobre tus vínculos, te invito a no quedártelo solo para ti. Compártelo, no por mí, sino por alguien más que pueda estar necesitando justo estas palabras. Por esa persona que quizás hoy se siente perdida sola o cansada de sostener tanto. A veces un mensaje llega en el momento justo. A veces un video cambia el curso de un pensamiento. Y tú puedes ser ese puente. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No solo para no perderte los próximos contenidos, sino para seguir formando parte de esta comunidad que cree en el crecimiento interior, en la reflexión serena, en una vida más simple pero más plena. Aquí no prometemos respuestas mágicas, pero sí espacios donde puedas volver a ti una y otra vez. Y antes de irte, haz una cosa más, tómate un minuto para agradecerte a ti mismo, por tu tiempo, por tu presencia, por tu deseo de vivir con más conciencia. Porque no es poco, porque en un mundo que corre, tú decidiste detenerte. Y en ese acto, hay más transformación de la que imaginas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, tu paz no se encuentra, se cultiva. Y cada día, con cada pequeña elección, la estás construyendo. Gracias de corazón.